Buen día, arquitectos y compañeros. El día de hoy nosotros, el grupo número 5, les estaremos exponiendo sobre la cimentación para edificaciones de bambú, adobe y madera. Siguiente. Estaremos presentando en esta exposición los objetivos, cimentación para edificaciones de bambú, de adobe y de casas para madera, junto con conclusiones y bibliografía. Siguiente. Dentro de nuestros objetivos, nuestro general es demostrar lo aprendido en los diferentes tipos de cimentaciones para edificaciones de bambú, adobe y para paredes de madera. Y dentro de los específicos tenemos que compartir los conocimientos adquiridos sobre los diferentes tipos de cimentaciones que veremos, detallar los detalles de armado y materiales de cada cimentación expuesta e identificar proyectos locales e internacionales que emplean las cimentaciones expuestas. Siguiente. Para comenzar, expondré sobre la cimentación para edificaciones de bambú. Su origen. El origen se remonta a unos 40 millones de años, pero su utilización data aproximadamente del año 5000 a.C., del Neolítico de la Edad de Piedra en China, donde aparecen los primeros productos fabricados en bambú, como flechas o materiales de construcción. Por esto se piensa que tiene su origen en China, aunque no hay pruebas de ello. Esta planta se ha utilizado en Asia y América Latina desde tiempos inmemoriales y como podemos ver, ha avanzado hasta casas rurales en nuestra región. Siguiente. El uso sugerido que se le da al bambú es que realmente el bambú es una planta multifuncional. Tiene diferentes usos en la cocina, dentro del hogar, en medicina, en industria, armas, entre otros. Sin embargo, nuestro uso ideal se considera en la construcción. El bambú tiene ventajas como material de construcción porque es un material derivado de recursos sostenibles y renovables, por lo que este material puede ser una alternativa para producir materiales de construcción amigables con el medio ambiente. Los materiales. Los materiales utilizados para la elaboración de la cimentación para edificaciones de bambú son varios. Entre ellos se encuentran claramente el bambú, el concreto, varillas de 3/8 de pulgada, y para marcar los cimientos se ocupan estacas de varilla corrugada y de madera, martillos y macetas metálicas de goma y de madera, cuerdas de hilo, cintas métricas, niveles de manguera, plomada, palas y picos. Para los edificios de bambú se utiliza normalmente la cimentación aislada. Una de las ventajas de usar bambú para la construcción de edificios es el bajo costo de cimentación debido al reducido peso de la estructura. Como mencioné, normalmente lo más habitual es que estas cimentaciones sean aisladas o corridas. Siguiente. Dentro de las cimentaciones aisladas tenemos dos soluciones. Están las zapatas de mampostería de bloques huecos de concreto, que pues estos bloques son de 20 por 20 por 40 centímetros y se apoyan sobre una zapata de concreto armado con varillas de 3/8 de pulgada espaciadas a cada 20 centímetros. Normalmente los bloques se usan para formar pilastras con sección de 40 por 40 centímetros y los huecos de la pilastra se rellenan con concreto. Siguiente. Seguidamente tenemos los cimientos de mampostería de piedra brasa. Si se dispone de este material en el lugar, puede resultar económico utilizarlo para construir los cimientos. Si el terreno lo permite, se construyen de sección constante, o sea, de 40 por 40 centímetros para terrenos con poca capacidad de carga. Se puede ampliar la base del cimiento para formar una sección piramidal. Siguiente. Para seguir con los ejemplos que llegan a usar este sistema constructivo, que serían los cimientos para edificaciones de bambú, tenemos el local. Aquí tenemos el Hotel Ecológico Coco Cabañas. Este hotel se encuentra ubicado en Triunfo de la Cruz, en el corazón de la Bahía de Tela y del Parque Nacional de Punta Isopo. Se trata de unas cabañas ecológicas que emplean diferentes recursos de construcción ecoamigables, como la utilización de botellas de plástico para algunas paredes y sobre todo el bambú para su cimentación, estructura y fachada. Siguiente. Como ejemplo internacional tenemos primeramente el Colegio de las Aguas de Montebello. El Colegio de las Aguas es una escuela que se encuentra en Cali, Colombia, y la Fundación Escuela para la Vida desde el año 2004 inició el proyecto en un pequeño sector en el área rural de Cali. Es un proyecto dirigido por el arquitecto Andrés Babler y Greta Tercerra, y se trata de un edificio de 3 plantas de carácter educativo que usa el bambú como único material estructural. Siguiente.
Y para terminar, tenemos el restaurante Casa Larga de Bambú. Este restaurante se encuentra en Đông Hoi, Vietnam. Fue construido en 2017 y se acredita al equipo de arquitectura y construcción de Bamboo Bund. Esta, pues, la estructura de la unidad central está hecha de bambú y conectado con remaches de bambú y cuerdas de poliéster. Y los marcos de bambú están dispuestos a lo largo del edificio y a una distancia de 2 metros cada uno. Ahora lo dejo con mi compañero Edgardo Campos. Gracias. Yo les estoy hablando de lo que es el cimiento para edificaciones de adobe. Bueno, tenemos como origen que el adobe es una de las técnicas de construcción más antiguas y populares del mundo. Su uso ha sido registrado a más de 10.000 años en las variadas zonas y climas del planeta. Hassan Fatih fue un notable arquitecto egipcio que fue el que fue uno de los pioneros que utilizó este material en Egipto. En Egipto el adobe hecho con limo del Nilo se usaba a menudo para construir casas, tumbas, astabas, fortalezas, incluso palacios. Ahora, el uso ideal que se le da al adobe es para construir muros y tabiques, ya sea uniéndose como una mezcla de cal y arena o simplemente usando barro. También se utiliza para hacer morteros, generalmente para paredes de interior y exterior. Tiene buena resistencia al agua, pero es importante proporcionar una protección adecuada contra la intemperie para las paredes de tierra, especialmente cuando están expuestas, y permite mucha flexibilidad en el diseño y construcción de edificios de tierra. Los materiales necesarios para las cimentaciones de adobe se utiliza pala, cuchara, también pico, cordel, lápiz, un tiralínea, balde, cizalla que es como una tijera, entonces funciona. Regla de madera, cemento, hormigón, piedra de 6 a 8 y agua y caña. Para la cimentación de adobe, lo que es, se usa la cimentación armada, ¿no? Se construye con base en vigas corridas en roca y material de relleno conformando un entramado de vigas bajo los muros principales de la edificación. En general, la profundidad de la cimentación alcanza el suelo firme por debajo de la capa orgánica. Las formas más frecuentes de cimentación son en L y en T, invertida o cimentación prismática del mismo ancho del muro. También se le hace un sobrecimiento y deberá ser de concreto ciclopio o albañilería de piedra asentado con mortero tipo 1 y tendrá una altura tal que sobresalga como mínimo 20 centímetros sobre el nivel del suelo. Ahora, tenemos como proyecto internacional lo que viene siendo el pabellón de Marruecos. Este pabellón se encuentra en Emiratos Árabes Unidos y fue construido en 2021 y se acredita a los arquitectos Tariq Oualao y Lina Choi. Se trata de un homenaje al saber hacer esta artesanía del país y a sus técnicas constructivas tradicionales, más que adecuado a los niveles de sostenibilidad que la arquitectura contemporánea intenta alcanzar. La capa exterior del pabellón consta de una fachada de tierra de 4.000 metros cuadrados y 33 metros de altura. Y como otro proyecto internacional de cimentación de adobe, tenemos lo que es la Suite Marfa. Esta casa se encuentra en Marfa, Estados Unidos, y fue construida en 2021 también, y se le acredita al equipo de arquitectura DOST. La estructura de bajo mantenimiento consiste principalmente en bloques de arcilla comprimida, lo que brinda un ambiente cálido y una referencia directa a las estructuras históricas de adobe que existen a lo largo de los Estados Unidos. Y en cuanto a su estructura, todos los tabiques interiores son del mismo material de bloque comprimidos. Ahora los dejo con mi compañera Andrea Dubón. Junto con la piedra y la tierra, la madera es considerada uno de los materiales más antiguos y más utilizados por el ser humano para la construcción de refugios o espacios para resguardarse del viento y la lluvia que hoy conocemos como viviendas. Alrededor de 2560 a.C., los egipcios utilizaron elementos de madera para construir sus famosas pirámides y los primeros barcos o balsas que cruzaban el río pues se construyeron de este mismo material. Ya en la Edad Media la tecnología de la carpintería se ha desarrollado a un nivel más alto y pues se considera que los carpinteros se encuentran como trabajadores artesanales más calificados y tenían más demanda. Entonces la construcción de cualquier edificio requería uso de la madera. La técnica de vigas de madera, tal y conocemos hoy en día, fue desarrollada por primera vez por los romanos en el siglo 50. Siguiente, por favor.
La madera tiene propiedades muy específicas que la convierten en un elemento muy versátil, siendo tendencia hoy en día el uso de madera a medida para la construcción y el diseño. Y para entender mejor por qué están utilizados, es interesante destacar algunas de sus propiedades, que la gran resistencia mecánica y pues es difícil de romper. Y entre sus usos destacan los siguientes: el encofrado de madera, que se utiliza pino, pero también se puede utilizar otras maderas que reúnen condiciones de resistencia y economía para ese tipo de trabajos, en tableros, también en arrostamientos, en viguetas, en vigas, nervios, pilares, cuñas, también para estructuras de columnas y también pues para montajes de paredes bajas. Siguiente, por favor. Para identificar los materiales que se necesitan para el armado, se debe saber qué tipo de cimiento se utilizará. Sin embargo, los materiales indispensables para el cimiento de maderas son los siguientes: madera, perfil de metal y pues rejilla de hormigón fundido. Siguiente. En cuanto a la cimentación para casas de madera, pues la cimentación más común es la solera o losa de hormigón. Esta permite instalar el grés o la cerámica del suelo que se desee, y pues así conseguimos que no se vean los suelos de madera. Siguiente. Para la altura de la solera se basará a nivelarla con 10 centímetros del suelo, y pues la solera tiene la medida exacta de la casa o incluso un par de centímetros menos a cada lado. Siguiente. Para el caso de cimientos sobre pilotes, se colocan los pilares estratégicamente en los lugares donde la casa descansa sobre todo su peso. Una vez calculados los pilares, necesitamos en fundición el modelo de casa que se escoja. Se debe crear una estructura de madera que irá colocada justo encima de dichos pilares, y a partir de esa estructura pues se coloca la casa sobre los mismos. Siguiente. Se debe construir finalmente con muros de bloque de hormigón, es el último sistema, justo en el perímetro de la casa, es decir, donde van las paredes, pues soporta todo su peso, y al igual que con los pilares, hasta que haya una superficie robusta, pues para poder aguantar el peso de la casa. Sí, se utiliza bloques de hormigón. Siguiente, por favor. Y por último, en cuanto a los proyectos nacionales, está la Holandia. Este proyecto fue inaugurado en el 2019 y se ubica en Lago de Joa Cortés. Esta posee cimientos sobre pilotes de madera, ya que es una zona frecuentemente inundable. Y el segundo es la casa de José Carlos López. Su construcción fue aproximadamente a finales del siglo XX y se desconoce su autor, pero fue propiedad original del señor López, y pues hoy continúa siendo habitada, y sus cimientos son de concreto fundido y se encuentra elevada sobre pilares. Siguiente. Por último, tenemos el pabellón de Arterton, que es un proyecto desarrollado por Feldman Architects. Fue construido en 2019 y se ubica en Arterton, Estados Unidos. Esas dos estructuras se encuentran hechas de madera, que sirven como pabellón de manera constante, pues introduciendo privacidad en el pabellón de ejercicio y meditación en la apertura del pabellón. Y en cuanto a su cimentación, se utilizaron muros de madera y se encuentra levantado sobre losa de hormigón. Y finalmente el Freebooter, que es una casa de madera, no tiene consumo de energía y es construida en Ámsterdam en 2020. La madera fue el principal material de construcción y uno de los objetivos era recuperar la historia del área, aludiendo a la vida biológica de estos departamentos, y fue diseñada por Gigi Loop con la sede en Ámsterdam, y pues el proyecto tiene bastante alusión a la naturaleza. Y en cuanto a su cimentación, este edificio tiene una estructura de madera y está construida sobre una losa de hormigón. Sin embargo, su piso es de madera. Siguiente. Para finalizar, acá tenemos la maqueta. Esa maqueta representa el tipo de cimentación de madera y específicamente es el cimiento sobre pilares. La maqueta pues se encuentra en escala 1 en 100 y pues podemos ver toda la estructura de madera, que está hecha con elementos de madera con vigas horizontales y verticales, como podemos ver en la última foto.
Para finalizar con las conclusiones, una de las principales importancias de la construcción es sin duda el correcto empleo de la cimentación, ya que pues ya por un mal empleo en cuanto a esta cimentación podría ocasionar daños irreparables a los edificios y cada material posee un distinto tipo de cimiento. Y finalmente acá tenemos lo que son las referencias bibliográficas y bueno, eso es todo por nuestra parte. Muchas gracias.